Hola, buenas noches. Bueno, estamos aquí, un honor, Edith Ruiz, Junior Urbina y su servidora del Valle Canelón. Vamos a hablar sobre periodismo, bueno, cómo se hacía periodismo en la actualidad, cómo se hace periodismo, cómo se hacía periodismo en el pasado. Pero el problema es, Edith, yo no sé cómo vamos a hacer, si los tres somos de Moyo, si los tres somos de esta. De este aparatico. Bueno, ¿Eh? no, realmente yo debo confesar que yo no. Tú- Esto sí, claro que sé Sí. del Valle. Yo soy high tech. ok. Yo empecé en la época, aquí no la hay ahorita, del cine, cuando se grababa en el Canal 8, Ajá. con cine, 8 milímetros, 9 milímetros, ahorita. Y era una cosa patética, porque si fallabas editando una imagen, se echaba a perder la noticia, era un desastre. Y había que pegarla con una cintita que era terrible. Y después, bueno, vino la época del Tumatic. Ahí se me va a caer la cédula aquí, toda broma. Pero bueno, y la verdad es que fueron mucha tecnología que fue avanzando también rapidísimo, porque fuimos pasando de Yumati al Betascan, del Betascan al ¿cuál es aquel? Este es el... Me Esto tiene de acá. que dar una clase porque hay cosas que yo no conozco. Ah, bueno. Quizás visualmente sí ¿Las has visto? Las he visto, claro, les llego, pero de haber utilizado no. Bueno, pero es que hay de todo, además, no solamente esto, todo esto que se ve aquí lo hemos utilizado en periodismo. Todo. Mira, te presento, yo trabajé básicamente con este formato, que esto es un Betacam de 30, había de 30, 20 minutos, y el más grande que lo tenemos por aquí por allá atrás. es este, que eran 90 minutos. Generalmente, aquí guardaban, en el caso de Globovisión, las microondas, guardaban los en vivo, con las transmisiones en vivo, y tenía mayor capacidad. Yo, por ejemplo, que cubría asamblea, Junior, y entonces en asamblea, estaba todo el día en la asamblea, desde las 9 de la mañana. Bueno, cosa que todavía sucede, por ejemplo, del día en una asamblea o una pauta o una reunión o en una rueda de prensa. Bueno, yo llegaba de la Asamblea Nacional a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, podía llegar con lo mínimo, un día normal de pauta, 15 cassettes de esto. Entonces, 15 cassettes y por supuesto como 6 notas. Claro, ya uno tenía como el tino, sabías en qué cassette tenías Tu prelibreto. tu prelibreto. Y tú anotabas aquí anotabas con lapicero lo que tenías, ¿no? Y case 1, case 2 del día tal, la Asamblea Nacional, todo eso para identificarlo. Estos cassettes se perdían, además, se perdían porque cada quien se embolsillaba para cuando necesitaba las imágenes, las cosas. Había llegado momentos en que aquí iban a salir una pauta y estos cassettes no existían. Tragedia china. O sea, no se encontraban, imagínate tú. O sea, No, y empezaban los pleitos. ¿Dónde está el cassette del Valle? No sabemos. Bueno, y la pobre gente del archivo dando carrera, buscando los benditos cassettes, porque además se perdía. Bueno, si se hiciera una nota importante, peor todavía, ¿no? Pero eso era un desastre, ¿no? Pero yo les quiero hablar es de este aparatico. Dios mío. Este aparatico. Junior, ¿habías visto el Los he visto T-Motion? en película. Esto es un T-Motion. Esto fue una revolución, porque esto fue previo, no fue previo, ya existían los celulares, eran los cajetines. Los de primera generación, los teléfonos No, grandes. aquellas chicas pesaban una tonelada y tú andabas en la calle trabajando con aquellos peronones encima. Sí, Ya- con el ladrillo. Ladrillo. Yo no utilicé el ladrillo. Tú no utilizaste Ya yo el vine ladrillo. con el StarTAC. Ay, mira, Pero tú tan estás más bella. actual. Ay, Sí. tan bella, sí. Esto fue el show del año, porque esto servía para que te mandaran las noticias, tú pasabas noticias, recibías cable, Recibías mensajes, como mensajes de texto. Como, Ok. Esto fue la A innovación. ver. Tú sabes lo del beeper. Sí, claro. Ah, ¿te acuerdas del Viper? Ajá, ¿Tú sí te bueno, acuerdas? esto Sí, me fue acuerdo. moderno, Ok. después del beeper. Pero esto tenía mayor capacidad y ya recibías correos electrónicos, todo. redactabas la nota allí mismo y era un gran avance, pues, o sea. Te recordaban a tu mamá también de vez en cuando. Claro, porque no teníamos la actualización que se tiene hoy en día en los Sí. teléfonos. Pero igualito te la Bueno. No podías hacer videollamadas, no se tenía todo esto que ni No, podías chico, hacer no. videos con el teléfono y mandarlo, no, nada de eso existía. Entonces, por eso esto fue, bueno,
la revolución en materia de periodismo. De comunicación, sí. Es que yo, De tecnología. bueno, yo lo que pienso es que cada época tiene su parte rigurosa en cuanto al trabajo de periodismo. Ahorita ahorita la hay. Ahorita hay, uno puede trastrabillar porque, mira, hoy tenemos este XDCAM todavía que se utiliza, pero aún así se Hay que puede enseñarlo, quedar enséñalo. pegado dentro de una cámara, Enséñalo. se puede destapar por acá si uno no se da cuenta, son cositas y detalles que uno tiene que estar muy pendiente, pero todavía utilizamos esto. XDCAM, claro, Y- que es esta cámara Que que es tenemos esta acá. cámara que está Esta acá, cámara. pero también tiene su trabajo. O sea, yo creo que por cada época todo ha tenido como que su No, proceso. claro. Todo, y además todo ha tenido su encanto. Es Porque verdad. te voy a decir, la época en que yo comencé en televisión, en el Canal 8, no existían los teleprompters. Ahora sí. Claro, amor, pero es que además en aquella época tú hacías unos libretos de este tamaño, en papel, dando las buenas noches, y los metían en una máquina que iba dando vueltas. Y yo me acuerdo de las locutoras, de Cristina Vetter y María Elena Useche, que se confundían porque tú tratabas de libretearlas a cada una, y bueno, y aquella salía leyendo la noticia y la otra leía lo que no era, porque se confundía. Y la otro detallazo eran aquellas Eso máquinas. no lo vi yo. Ah, no, que no, era el Valle, no sé. Yo sé que no lo vi. Pero Cristina es una periodista actual. Claro, O sea- yo te estoy hablando de la época de Televen y aquella época de oro de la televisión, porque fueron épocas de oro como Claro, la de hoy en día. totalmente. Como tú dices, Junior, cada época tiene su encanto. Pero lo cómico eran los libretos hechos con papel carbón. Eso era lo máximo. De unas máquinas eléctricas, y metía la copia del locutor, del coordinador, del director, por supuesto, al último, cuando ibas a guardar el libreto ya no se Ya veía no había. nada. Porque además los libretos se guardaban. Se guardan. Absolutamente todo. Aparte. Sí, Aparte, sí, claro. sí, claro. Todos los libretos se guardaban porque eso era un archivo. Pero es que nosotros estamos hablando, porque los tres somos de televisión, y nosotros estamos hablando de televisión. Sí. Pero en radio se hacía también, tenía su magia. Ah, pues. Quizás Edith nos puede hablar de... Yo también he estado en radio, pero Edith Bueno, es que yo estuvo en Radio Capital, ¿no? sí, bueno, imagínate tú, fue una de las consentidas de Radio Capital, desde el inicio, pues. Y era verdad, nosotros hacíamos lo mismo con los libretos, chiqui, en las máquinas de escribir, y salíamos volando al estudio, pero Radio Capital era chiquitico. Síguese manteniéndose en los Ruices, me imagino, no lo sé. No sé. Yo tampoco. Pero íbamos corriendo con los libretos igualito con las noticias de última hora. A correr se ha dicho. Y llegaba a veces que por maldad, Napoleón Bravo, que era un bicho, le rompía los libretos a Tinedo Guía, que estaba al aire leyendo una noticia, se le rompía. Y el otro tenía que improvisar la noticia. Lo que era, pero fueron épocas divinas, pero la verdad es que la época de la radio también tiene sus encantos, y también grabábamos por teléfono, llamábamos a grabar una noticia por teléfono, entonces salía al aire directo, era un desastre. No. Pero era más complicado en su época Claro, el porque- trabajo en radio y a tu trabajo en televisión. O sea, hay un punto que diferencia realmente en esa época. No, bueno, creo que comparando, es que cada época tiene, como tú lo dijiste perfectamente, tiene su magia, ¿no? En su momento, eso era lo que existía, era como decir la actualización tecnológica, y era lo que mandaba. Hoy en día, por supuesto, es un teléfono, Sí, sí. Oye, es el esta mollo, maravilla, esta es maravilla. eso que ya tú no necesitas llevar un camarógrafo. Yo en lo personal siempre confío en el camarógrafo, Claro. y creo que el trabajo en equipo es mejor. Pero además también hay que hablar de algo que tú no conoces, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? que es Porque- el tubazo, Los tubazos. los tubazos. Y Hoy en día no hay tubazos, es porque- verdad. porque las redes se han encargado de Bueno, es no que eso haya entra dentro de la competencia, valga la redundancia, de la competencia entre medios de comunicación, ¿no? Sí. sí, entre ¿Quién medios de quiere comunicación, decir primero la quién quiere noticia? decir Bueno, primero? ¿Quién daba una- el tubazo? O quién realmente da el Y tubazo. cómo se cultivaba la fuente. No, Pero, sí, se cuidaban muchísimo. sí. Los colegas terminábamos peleando,
porque tú tenías un tubazo y a ti te mataban, pero tú no abrías la boca, tú hasta que no llegara a tu medio a soltar aquello, y era terrible porque, Y dígame si daban el tubazo. ay, ay, Y tú que cubrías la fuente, ¿eres el tubiado ay, o la tubiada? ay, 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 mi hermano, pero es que te llamaban, casi que te mataban en tu redacción, desde el jefe hasta el más alto, pues en el medio de comunicación para el que trabajabas, porque era No, eso es terrible terrible. que a alguien le diera Bueno, un hoy en tubazo. día yo podría considerar que es un poco difícil realmente catalogar un tubazo porque hay tanta tecnología, hay tantas herramientas, hay tantas formas de divulgar la información, pero ya minutos antes ya está divulgado por otras plataformas digitales. Bueno, yo te voy a decir una cosa que yo critico muchísimo, y el Valle como directiva del colegio, ¿sabe? Porque yo siempre se lo digo. Ujú. Y es la gente que se la da de periodista que Y no es. me revienta. Sí. Me revienta porque yo creo que todo tiene un porqué, y porque uno además estudia esta profesión Claro, para que venga un loco total. el cipote y date una noticia que además la gente se la cree, que además a veces son mentiras. Sí, sí. Eso es otro tema, los riesgos que hay con el tema de las redes sociales. De las redes. Que el público normalmente no sabe distinguir cuando una persona es periodista, Ajá. que es aficionado, que es comunicador aficionado. Bueno, y perdón que te interrumpa porque sí sucede. Fíjate, en mi caso, mi mamá es hoy día adicta al teléfono, al Claro. TikTok, a YouTube, Instagram. Y en ocasiones me sale con un comentario, Junior, mira esta noticia, ¿sabes qué me enteré? Y cuando voy a ver esa noticia, es una persona, un civil, no es comunicador, no es periodista, que está divulgando información, pero que hay personas, usuarios de la tecnología, que creen esa información. ¿Qué? Y además que es muy delicado porque los periodistas cuando vamos a una universidad a ti te forman, te dan además todas las herramientas para buscar la información, para recogerla, para hablar con la fuente, para ir, la responsabilidad que tú tienes que tener con tu público, bien sea a través de redes sociales, a través de televisión, a través del impreso, que ya casi no hay, de la radio, porque tú tienes que ver esa noticia que tú vas a dar, a quién afecta y cómo la da. Sí. A la gente no le importa. O sea, si es mentira, bueno, ya va. ¿Y dónde está además el derecho a réplica? O sea, esta gente no sabe. Entonces, a veces te piden, pero es que el derecho a réplica ya va, pero es que se dijo por aquí, por este medio. Si no lo dijo por aquí, por este medio, eso no aplica. Sí. Son cosas que no se saben, pues, Sí. porque Bueno, además la eso- gente no lee. No, exactamente, pero fíjate que antes eso se respetaba mucho en los medios, Total. a pesar de la competencia que existía con los grandes canales, porque aquí hubo un fenómeno en los años 70 que era Radio Caracas Y Venevisión. Después subió Televen y después llegó la gran Globovisión que marcó un cambio en la comunicación en este país. Eso no lo puede negar nadie. Ujú. El primer canal de noticias de Venezuela, que además fue seguido por CNN, por ejemplo. Y aquí Globovisión se convirtió en este fenómeno de información, como lo refería a puerta cerrada ahorita nosotros que estamos aquí conversando. Claro, o sea, marcábamos pauta. Pauta. Las preguntas que hacían los periodistas de Globovisión, que por cierto no las mandaban a hacer, o sea, todo el mundo estaba pendiente de la pregunta. Si el equipo Globovisión no había llegado, los políticos, los empresarios, los líderes comunales no empezaban. No empezaban. Por una razón muy sencilla, y es que Radio Caracas y Venevisión solamente le daban 1 minuto, 30 segundos en el noticiero a las 11 de la noche, a las 12, y quizás si tenían suerte en la mañana, y Globovisión era cada media hora. Sí. Cada media hora. La inmediatez. la inmediatez. La noticia era importantísima. Y encima de eso, claro, ellos tenían una programación regular, no tenían. Ujú. Los noticieros para ellos eran, como decía el Valle, a las 11 de la noche. Es que eran canales de entretenimiento Era más que de más que de noticias. noticias. O sea, y surge Globovisión Que era como solo un canal noticias. netamente de noticias. Sí, fue un fenómeno. Es un fenómeno. Sí, era un canal de noticias y además totalmente siempre estábamos en vivo, las microondas. Entonces y cuando íbamos a salir, a veces te llegaban, por ejemplo, los técnicos y te decían, licenciada, no tenemos tiro de línea con mecedores o con volcán. Entonces Oh ya my tú, God. al principio, habían quienes
te agarraban y te decían, bueno, es que no podemos salir en vivo, era porque no querían, porque querían irse más temprano, no sé qué, que grabara. Oh. En cambio, si ponías micro, que quedar ahí, te secaba. Pero ya después, entonces, cuando uno veía, ¿dónde tengo mecedores? ¿Dónde tengo volcán? ¿Dónde estamos? Pero si aquí se ve derechito y no hay... Sí podemos salir en vivo. Y lanzando los cables. Y esa fue otra innovación también, Sí. que surgió, la posibilidad de salir en vivo desde el lugar de la noticia. Ok. Que hoy en día tú lo puedes hacer con ese el aparato, teléfono. con el teléfono de cualquier lado. Tenía que quitar las microondas para salir en vivo. Exactamente. Bueno, primero fue aquella, ustedes no lo vieron tampoco, la mosquita. ¿Tú sí te acuerdas, perro, de la mosquita? Nuestro perrito que dio. La mosquita, que era una unidad móvil, Ujú. que también tenía ese problema. Era una unidad móvil, pero no salías en vivo. No. Tenías que salir corriendo y usabas entonces para dar tu vaso al motor. Al motorizado, el videomoto, que le dabas el cassette y el tipo arrancaba a correr para llegar y meter directo a Master a meter aquel cassette que a veces, tú sabes, no era precisamente la edición perfecta, pero tenía que salir, pues. No, y te salía. Junior, te Salía. salía, vamos a suponer, estabas grabando el falso en vivo. Y sí, buenas tardes, estamos aquí, ya va, espérate. Y eso no lo borrabas por la rapidez. Entonces decía, ya va, voy otra vez. Entonces iba, o peor aún, se te salía unas de aquellas, ¿no? Algunas Ay, sí, groserías. sí. Siempre. Llamabas y decías, mira, mosca, Mosca. revisen al principio, me equivoqué 2 veces. Y resulta que, claro, eso iba de boca en boca, ya cuando llegaba el operador de audio, monchaba el primero y esas cosas salían al aire. No, de terror. Bueno, hoy día pasa lo mismo. Lo que pasa es que se ha trabajado más, ya los periodistas, los anclas, los presentadores de televisión han trabajado mucho la improvisación al momento. Sí puede suceder de que la Sí. noticia no ha llegado, aunque tengamos tecnología, aunque tengamos conexión Wi-Fi, aunque tengamos un sinfín de herramientas tecnológicas, sí puede suceder de que la noticia no llegue a tiempo, o se cayó el internet, estamos solucionando. No, pero eso es otra cosa. No, eso no. existía. Por ejemplo, Pero- Globovisión no usaba Pronter. No, aquí no. Bueno, aquí se Solamente en la utiliza, noche, aquí se o sea, solamente lo usaba Actualmente Gladys- la mayoría de Gladys veces lo Rodríguez. utilizamos, Pero no, también pero eso es existe ahorita. ya No, aquí también, mi amor, eran 2 horas, 3 horas hablando allí y te hacían así, ¿ves? Ajá, ¿qué es eso? O Para sea, los que no saben. los que no ¿qué es eso? saben, Yo sí estira, sé qué es. Estira. Continúa. Estira, en ese estira es que tú siguieras hablando sobre ese tema, mientras estaban llamando a un invitado para ponerlo al aire, o Sí. estaban llamando, o venía en camino un invitado, y entonces tú ibas ahí hablando, y ese estiras te podía Sí. llevar 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Creo que Y tú tú- tienes el récord, ¿no? Sí, como 2 horas y media más o menos. O sea, eso se hacía y eso se sigue haciendo. Pero para eso tú también el periodista tenía que leer, Claro. estar documentado, Claro. sabías, no es que yo soy periodista de política y yo no sé nada de deportes, no, usted sabía de absolutamente todo. Tenías que aprender de todo. Tenías los... Bueno, fíjate, y perdona que te interrumpa. No, está bien. Eso sí sucede hoy día muchísimo. Que allá hay periodistas, o bueno, hay personas que realmente se enfocan en una sola rama del periodismo. Graso error. Sucede, no en todos los casos, es verdad, pero sí sucede. Pero sí ocurre mucho. Tienes razón, Junior. Y yo creo que ahí hay un riesgo porque estás como limitando a la audiencia a que solamente vea tu contenido. Y en el caso entra el tema de la improvisación, porque pueden suceder cosas. No, el periodista tiene que estar preparado para todo Para y todo. saber un poquito de todo. Quizás tiene su especialización en economía, en política, en deporte. Yo siempre pongo como ejemplo, aquí venía, por ejemplo, Aloy Marín, que era un periodista deportivo. Y no había nadie de los periodistas, ni de política, ni de economía, que estuvieran aquí al canal, y llegaba, por decirte, Henry Ramos Alú. Y iban allá, déjame ver quién está tú, ven a entrevistar. Te digo a Alois, que era el de deporte, pero te podían agarrar a cualquier A productor, cualquiera. y el productor tenía que estar tanto o más preparado que el periodista para hacer la entrevista. No es que, ¿qué le voy a preguntar? No, usted tiene que saber qué está pasando. Y lo entrevistaban. Sí, tú sabes que yo siempre, y me toca aquí en la parte institucional de Globovisión,
por lo menos atender todos los temas de los muchachos, estas generaciones nuevas que vienen a hacer pasantía al canal. Ujú. Y yo recuerdo de un caso de una chica que llegó aquí, que empezó y me dijo, es que yo quiero ser locutora, yo quiero narrar noticias. Le dije, mi amor, espérate, tú estás entrando a la universidad, ¿verdad? Sí, Ujú. sí. Tú tienes que empezar de abajo. Tú no vas a empezar, por lo menos por mi parte, no vas a ser narradora hasta que tú no te me metas en el archivo para saber cómo se maneja un cassette. Porque eso es muy sabroso que tú creas, porque tú eres muy bonita y todo lo que tú quieras, pero o empiezas así o ya fracasaste como periodista. Además tienes que leer, tienes que instruirte. Pues ese es el gran problema, que no leen, no se instruyen, no están al día. Sí. Y es un tema actual, porque yo lo vivo, no con la magnitud de antes, pero lo vivo. Hoy en día un periodista tiene que saber, y si tú estás frente a una cámara, estás frente a un micrófono, Sí. o si escribes detrás de pantalla, si eres productor de un programa, y siempre he dicho, el productor tiene que estar más preparado incluso que el ancla. Tienes que saber hoy en día que hay una guerra entre Irán y Israel, que hay un problema en Estados Unidos, aunque no esté ocurriendo aquí, que hay un problema en Estados Unidos con el tema de los migrantes. Tú tienes que saber que en Colombia acaban de dispararle a un candidato presidencial y claro. que en México, por ejemplo, acaban de matar a una alcaldesa en el Cabildo. O sea, y así tienes que saber, por ejemplo, que Shakira te acaba de suspender un concierto en Texas por el tema de las tarimas. Sí. Esa es información que tú tienes como periodista manejar. Quizás a lo mejor no te vas al fondo porque, bueno, no conoces en profundidad, pero que en algún momento dado a ti se te presenta y tú dices, ya va, ¿de qué me está? No, tú tienes que saber que todo eso está ocurriendo Sí. y que eso es información actual. Bueno, parte de esto, y lo comentas, tú nutrirte con la información del mundo porque tiene que ser así. Hoy en día es más sencillo, evidentemente, con la tecnología. En ese momento, en esa época de los años dorados, y es la duda que tengo, ¿cómo hacía un periodista para poder informarse de lo que está ocurriendo en ese momento en el mundo? Porque decirlo hoy en día es sencillo. Yo agarro mi teléfono, voy a Instagram y mira, me actualicé Donald Trump, ok, El Salvador, etcétera. Sí, nosotros en esa época, ¿qué hacíamos? Leer periódicos. Leer periódicos. Era la prensa escrita a nivel mundial. Y además existían los teletipos, entonces te llegaban las informaciones por las agencias de noticias, APF, todas esas agencias. No existía internet, pero eso era como un internet. Era un Okay. internet, y aquellos rollos de papel para buscar las noticias, organizarlas. Por eso te Que digo, habían en las redacciones, sobre todo en los periódicos. Yo Sí. que trabajé en impreso, en el Universal había esos teletipos, te llegaban de todas las agencias, ANSA, F, Reuters, AP, AP, y entonces tú ibas viendo la información que eran estaba todas, ocurriendo. O sea, cada agencia tenía su teletipo, entonces Sí. eran 5, 6, 7 que tú tenías que revisarlo minuciosamente y ver y ir seleccionando qué noticias eran, qué no. ojo, eso cuando tú estabas en redacción, porque si estabas en la calle eso no lo sabías, a menos que alguien te llamara y te lo llamara, dijera. Ajá, te Ok, llamaba por ella va y telefonito. tú no tenías ese teléfono, ella va, no existía el Estaba- teléfono. No existía Este, ni ni existía el T-Mobile, T-Motion, nada de eso. No existía. Eso fue mucho antes, Mucho antes. exactamente. Era teléfono CanTV, pues. Era teléfono Ok. CanTV, exactamente, de disco. Sí. Y tú llamabas a la redacción Sí. y te decían, por ejemplo, y si tú tenías, si no, no había manera de comunicarte, a menos que te fueran a buscar para darte. Claro. O Y sea, lo otro, a ti te tocaba, te mandaban a hacer un reportaje especial y tú te tenías que ir a la Biblioteca Nacional Eso sí. a estudiar, mi amor, y a meterte aquellos mamotretos de recortes de periódicos, porque eran los periódicos completos, ¿no? La verdad es que yo perdí la noción si eso existe o no, pero ibas a la Biblioteca Nacional a los investigar. estándar, el formato estándar, que eran Bueno, el los estándar, grandotes, el sí. tabloide y todo. Que eran el estándar era el Universal, Y el por Nacional. ejemplo. Y el Nacional, y 2001, y El Mundo, El Mundo. y Últimas Noticias es tabloide, que es Tabloide. pequeño. Ahora bien, me surge una duda. Lo que hoy día son fake news, Ujú. que eso pasa rapidísimo por las plataformas digitales. ¿Existía más probabilidad antes de que sucediera esto, esas falsas noticias,
Yo creo a que cómo muy se poco. hace, a Muy cómo poco. sucede Muy o a Muy cómo poco. sucede Muy hoy. poco, Hoy, muy Porque, poco, hoy en día muy no, poco. no había manipulación de No, las no, muy noticias poco. para No, ese, no, no. porque la gente lo hace muchas veces para ganar like, Ujú, para sí, ganar, para tener una satisfacción o quizás porque le parece gracioso lanzar una información falsa. No, porque aquí ya se involucraba un medio de No, no, ya comunicación y los medios eran los medios televisión establecidos, radio. O sea, imagínate que tú sacaras una información de esa. No, para salir una información al aire tenía que estar bien bien confirmada. confirmada. No, Bien no, no, no confirmada. hacía, no hacía. A pesar de que uno competía con los tubazos, Ujú. pero evitabas eso porque además era tu desprestigio. Totalmente. Oye, quedabas tú, imagínate tú, desacreditado para todo el mundo. Y el problema interno, te quiero contar, te cortaban la cabeza Sí. también ok. si tú dabas una falsa información. No, 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 eso no estaba permitido. No, y lo pregunto es por eso, porque hoy día se divulga mucha información errónea en las redes sociales y como lo dije hace unos minutos, cualquier persona puede caer en eso, puede creer en eso y es algo que no debería hacer. Debería haber algún seguimiento que regule esas falsas informaciones porque puede generar bueno, Bueno, claramente la verdad es confusión que en todo el sí, la mundo. No verdad es que debería ser, debería, y para eso hay por una eso la ley ley, ¿no? resorte, hay una ley que te rige, además está, por eso que digo que siempre es bueno el tema de los periodistas, porque el periodista tiene su responsabilidad social y sabe cómo llevar una noticia. Por ejemplo, yo en los años que tengo haciendo periodismo, jamás he tenido un desmentido, nunca. Y eso iba en la credibilidad que tenía el periodista. Claro. Porque tú cuando decías, y ojo, y di los tubazos, pero tú cuando decías, tengo un tubazo es porque tú tenías la broma en la mano y tú lo confirmabas, porque el tubazo era, es lo que decía Edith, no solo que te podía costar el cargo, sino el desprestigio. ¿Cómo quedabas tú después con el resto de tus compañeros De tus compañeros, de o sea, otros medios? Sí. había un respeto muy grande, Ujú. un respeto y un respeto y además una admiración por tus colegas, que yo también los sigo queriendo, los sigo admirando, pero yo recuerdo épocas que habían instituciones de periodistas Total. que lo que decían era amén, especialmente en la prensa escrita, y uno los respetaba y los quería, y bueno, los tenías como una fuente tan válida que tú no ponías jamás en duda que eso fuera mentira. Y eso se mantuvo y se respetó por años. Periodistas como Jesús Lozada Rondón, Total, el el, gordo Lozada que llevaba, o no sé si todavía lo lleva, sí, el nombre de la sala de prensa en de Miraflores. Miraflores, sí. Era Pero una fíjate una institución. cosa, que ahorita que dijo Edith, que tú no lo viviste, los periodistas de impreso. Aquí había una separación marcada. El periodista de impreso, el periodista de televisión y el de radio. Y el de Ok. radio. El de impreso era como los nerds. Sí, más o menos, porque claro, era una cosa que era, como dijo Edith, era una institución. Y tú no te atrevías, bueno, sí, eso lo decía el impreso, porque además también tenías más espacio para llevar la noticia. Sí. Tenías una página, media página, o sea, eso lo dividían en cuartillas. Y entonces, pero en el caso de la radio y de la televisión, tú la noticia la llevabas a 1 minuto, a 30 Bueno, segundos. sí, dependiendo. Exacto, dependiendo. En mi caso que yo cubría, por ejemplo, ya lo último, pues que cubría asamblea, yo siempre llegaba y peleaba por 3 minutos, porque yo decía, ¿cómo yo a resumir 8 horas, 10 horas de sesiones en 3 minutos? Después me busqué la manera, agarraba las noticias, esto es una noticia, esto es otra, y segmentaba, porque si no, nada no salía. Y tú peleabas además porque te dieran ese Ah, espacio. no, sí, ponían furiosos. Sí. Me estás quitando mi tiempo. Eso Me todavía pasa. cortan el Eso noticiero. Me están cortando mi noticia. Sí, no, eso es un todavía tema. pasa. Ahora bien, del Valle, Ajá. ¿ya has tenido el chance de la oportunidad de trabajar con este para ¿Con el ti? mollo? Sí, pero lo has manejado. No, no he tenido todavía la oportunidad porque acuérdate que yo soy ancla Ujú. y tengo, mi responsabilidad no es ahorita en la calle. Si Pero me te has llega, tomado el tiempo o la curiosidad de decir, oye, de verdad quiero he como pedido, que... yo dijo, o sea, las veces que han hecho los cursos acá, cuando los hizo este, el Guarito, eh,
El equipo del Moyo, Barazarte. Sí, los no, chicos no, de- está antes de Barazarte, el güerito que está ahorita en Estados Unidos. El de Bocono, vale. Eh, Ese mismo. ese mismo. Bueno. Y sí me gustaría porque todas esas cosas son avances y son cosas que Claro. te permiten crecer como profesional. Y ojo, por ejemplo, Pero tú este tipo de cosas, yo estoy segura que hay países donde este Todavía sigue formato sigue sigue existiendo funcionando. Posiblemente. a pesar de los avances tecnológicos Sí. que hay con los teléfonos. Y uno tiene que ser bueno, primero es la calidad que te da la eso. calidad. Sí, sí. O sea, el periodista tiene que ser integral. Y tiene que ser integral, así como te lo decía ahorita en la información, Sí, también en el uso de la tecnología. de las herramientas. Pues. Claro. O sea, ese es un periodista que te sabe que tú vas a la parte internacional o te quedas aquí o vas a un pueblito y tú dices, bueno, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo llevo la información? ¿Qué puedo hacer para transmitirla? O sea, todas esas cosas están en la creatividad y por supuesto eso te lo da la confianza que tú tengas. Claro. Con Otra cosa secuela. que recordé ahorita hablando de eso, del mollo, y es que los periodistas, en el caso nuestro aquí de Globo, nosotros salíamos, el equipo era reportero, camarógrafo y asistente. A veces no teníamos asistente. Y era el camarógrafo con el periodista. Nosotros jamás salíamos con productor. Cuando nosotros salíamos con productor, era un evento así que super guau. O sea, no sé, venía el Papa y entonces tú tenías productor y tenías los de las microondas. En cambio, tú veías a los de Venevisión y Radio Caracas, que era el camarógrafo, el asistente, el periodista, el productor 1, el productor 2, el 3, el de la microonda, era que, o sea, Sí. como un equipo como de 20 personas y Globovisión éramos 3. Para una transmisión especial éramos cuando mucho 5, a veces Pero sacábamos con 3. igualito los tuyos. Pero es el Era. detalle es ese. Era, pero también eso va también, que eso es lo otro. O sea, tú tienes que tener mucha conexión con tu equipo y la empatía, el trabajar, vamos, ya va, el trabajo no es solo mío. No es que yo estoy aquí, ay, qué linda, salió. O sea, no, si yo me equivoco, se equivoca el equipo. Salió mal el equipo. Correcto. No es que yo solamente, ay, yo soy la estrellita, me siento y no me importa si la cámara salió mal o si no se tuvieron las... No, eso es un trabajo en equipo. Y eso también es el éxito de cualquier trabajo periodístico. Sí. Trabajo de equipo. Bueno, de igual forma, yo cuando tengamos tiempo, Claro, mi amor, yo... ahí mismo en el estudio uno de Globovisión, nos sentamos y mira, lo bromamos así. ¿Qué vas a hacer, colocamos este Junior? ¿Qué vas a primero, hacer? Para darle la instrucción de cómo, porque no sabemos en qué momento ella necesita utilizar un mollo. Ah, A mí no claro. me Y la no vayas tengas a un dar. asistente y te den el bolsito, el morral. Es y de verdad. repente, ¿qué hago ahora? Yo Es misma verdad, lo pero hago. está bien, No, Junior, no, me está encanta, bien. me encanta esa iniciativa. Eso es, y además, no, claro, y eso hay que hacerlo. Yo siempre, yo lo veo y yo digo, tengo que hacerlo. Eso es un trabajo pendiente, una asignatura pendiente. Pero es verdad, uno tiene que estar al día con todo esto, porque uno no sabe cuándo lo va a necesitar. No, y además que todo lo que uno aprenda no está de más. Nunca está de Nunca. más. Todo lo que tú aprendes y el ser humano todos los días aprende algo nuevo. Algo nuevo. O sea, Bueno, yo todos estoy los días. conociendo todas estas herramientas. Mira, Bueno, que en viste. su momento yo casi no lo no utilicé. estaba, evidentemente. Este- un chiquitico. Este era el mini dis. ¿Este lo usaba qué canal, perrito? Agencia, ¿verdad? Ajá. Ah, no, este es como aquel. Sí, esto es, ya lo dije, este es el Divicam, Divicam. es este, el Divicam. Ya, esto es, este es el Divicam. La Divicam que Divicam. era, que era Radio Caracas y Canal I a hoy en día, pero en su momento era CMT. CMT. Ah, Estaba la tele. Sí, bueno. O sea, imagínate, el espectro era amplio, el espectro, la cantidad de medios. Sí, claro. Primera televisora de este país fue la televisora nacional del Pero- año 1952. Pero qué maravilla, fíjate, en estos días fue el día de la radiodifusión. El con 6. El 6, con la creación, le dio Juan Vicente Gómez la concesión a la emisora Aire, que cerró 2 años después, en el 28, precisamente por las protestas estudiantiles. De ese tiempo a esta fecha,
y todo lo que hemos hablado aquí, ¿cuál es la experiencia que tú te llevas, Junior? Bueno, evidentemente, y reciente ahorita lo acabamos de conversar, el trabajo en equipo siempre va a ser indispensable, siempre, por más profesional que uno sea, por más el mérito que uno tenga, el trabajo en equipo siempre va a ser algo necesario en cualquier momento, y no solamente en el periodismo, ojo, en cualquier ámbito profesional, sea médico. ¿Cómo te sea parece mejor, el abogado. periodismo de antes o el de ahora? No estuve, estoy, pero tengo, bueno, todas las historias que se han vivido, lo que hemos hablado hoy. Yo creo que siempre, etapa, cual sea la etapa, siempre va a tener su proceso siempre va a tener un diferente aprendizaje. Hoy día, por ejemplo, para mí, el aprendizaje y lo que comento mucho es la responsabilidad en las redes sociales. Eso es lo que yo, por ejemplo, puedo notar muchísimo en Sí. cuanto al periodismo. Esa susceptibilidad que hay en la información, Sí. como un usuario en la plataforma capta la información, la recibe, cómo la puede interpretar, cómo la puede divulgar. Exactamente, esa es la responsabilidad periodística. Edith, ¿tú? Mira, yo me quedo con todo lo nuevo que aprendí con esta criatura. Me quedo con todo lo bello que es esta profesión, porque esta es una profesión muy digna, muy completa, que de un gran aprendizaje, porque como decía Del Valle, uno todos los días aprende algo nuevo. Y sí, creo que hemos avanzado tanto que al final siempre hay una gran victoria, que es la noticia, ¿no? Sí, Sí. yo creo que nosotros hablamos mucho de tecnología y quizás se dejó también un poco el tema periodístico, pero Sí, como decía Edith, esta profesión es hermosa, bella. es bellísima, es noble, porque nosotros llevamos allí la parte social intrínseca de ayudar, de ser un servidor público, y Ujú. eso nunca se nos tiene que olvidar, ser empáticos en lugar del otro. Hay que ser responsable y hay que buscar Sí. las maneras siempre para hacerlo. Y lo otro es excelente, además, Junior, en tu caso, o sea, hay que ser empáticos, ¿no? Por ejemplo, no pensar, no, porque es que esta gente que pasó, yo no voy a aprender nada de ellos, no. Uno aprende todos los días. Y uno aprende de las personas, de las generaciones. Yo cuando empecé en periodismo, yo me sentaba con esas periodistas. Yo cuando iba a La Matica, en la antigua PTJ, y en Parque Carabobo, o sea, yo me sentaba con los periodistas que Sí. tenían años ya cubriendo. Y cuando iba a Miraflores me pasaba lo mismo y tú escuchabas. Y de ellos aprendí muchísimo. Igual que tampoco uno puede decir, no, porque es que esta nueva generación no sirve, no. No, claro que No. sirve. No, no. Tan bello. Cada quien en su nivel, Claro. y hay cosas, y bueno, y el trabajo en Yo me equipo, siento muy y yo orgullosa de también. esta nueva generación. Sí. Muy orgullosa y nunca dejes de soñar, nunca dejes de aprender, porque es lo que te va a quedar en la vida. Y yo siempre digo, los periodistas somos un poquito psicólogo, un poquito médico, un poquito hasta sacerdote. Damos un poquito de todo. Entonces, nunca dejes de hacerlo, nunca dejes de soñar. Bueno, anotándolo por aquí. Y nunca dejar de ser responsables, Y ¿no? sobre Bueno, todo la responsabilidad. qué rico haber compartido con ustedes, con Edith, contigo, Igualmente. Junior, de verdad que Junior, además que me Junior me estuvo encanta. ayudando un tiempo en reporte, Sí, y, claro. Ay, qué lindo. y bueno, o sea, me encanta además ver todo el crecimiento que ha tenido y uno se siente orgulloso de ellos. Bueno, de verdad que hasta aquí este programa, este podcast Ay, divino, tan rico, tan divino, sabroso, muy conversando de sabroso. todas estas cosas, La y verdad bataquea- que este es mi debut en podcast. y bataqueando la cédula, porque aquí, bueno, Bueno, pues, bueno, No, pero se nos eso cayó. es- Bueno, la mía se cayó completica, pero no me importa. chao.